Llegamos al último punto de la clase de producción de lana, donde hablaremos de principales características y propiedades de la fibra de lana. ¿Cuáles son las propiedades de la lana que la distinguen de otras fibras, tanto de origen animal como sintéticas? Hablemos de propiedades físicas. Primero, extensibilidad y elasticidad. La lana se estira hasta un 100% en condiciones de elevada humedad y temperatura, y hasta un 60% en un ambiente seco. Y esto, como vimos en la clase, en la parte 2 de esta clase, está dado por la estructura helicoidal de alfa hélices de las queratinas. Esto es importante en el procesamiento textil para que la fibra se pueda estirar y no cortar, y también para retener la forma en vestimenta y alfombras. Respecto a la higroscopicidad, esta es una cualidad que hace que la lana sea utilizada para algunas prendas específicas, por ejemplo, prendas de deportistas, de andinistas, ya que absorbe el vapor de agua en una atmósfera húmeda y lo pierde en una atmósfera seca. Absorbe hasta un tercio de su peso en agua, y esto es importante para el aislamiento térmico. La flexibilidad es hasta 10 veces más flexible que el algodón y la lana y la seda. Se dobla con facilidad y sin quebrarse. La capacidad de fieltramiento está dada por la estructura escamosa de la cutícula, que al recibir fricción incrementa irreversiblemente la densidad. Esto es útil y favorable para la elaboración de fieltros, pero es indeseable por el encogimiento de las prendas. Y finalmente, podemos decir que la lana es aislante térmico, por la capacidad de la fibra de no compactarse y permitir que entre fibras de lana existan una constante capa de aire. Fíjense este ejemplo para verlo fuera de lo que es una prenda, ¿sí? Ver cómo una comunidad indígena utiliza la lana. La tienda en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama her. Es una tienda de forma circular, hecha de una gruesa tela afieltrada de lana de las ovejas de las mongolas, ovejas criollas de la región. Es tan resistente que el fieltro de un her puede durar hasta 15 años en buen estado. Aguanta la tremenda humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. Es fresco en verano y también es un eficaz antiparasitario y antimoho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las propiedades de la suarda? Las cualidades de la suarda. Ahí vemos el tipo de lana carpet wool, el tipo de lana que se utiliza para las alfombras. ¿Se acuerdan que dijimos que los animales más finos producen lanas más finas y con menor o nula presencia de médula? Y las lanas carpet son lanas generalmente provenientes de animales de lanas gruesas, animales criollos, donde hay mucha presencia de pelo entre la lana y hacen que se aproveche para este tipo de productos. ¿Cuáles son las propiedades químicas? La lana es sensible a los álcalis, se hidroliza. Esto es importante en el teñido. Es resistente a los ácidos, se hidroliza. Es importante para la eliminación del material vegetal. Es resistente a los solventes orgánicos que se utilizan para quitar manchas. Es resistente al fuego, se enciende a altas temperaturas y produce poca llama. Propiedades biológicas: cierta resistencia a bacterias y hongos, dada por la suarda, y es fuente de alimento para insectos, polillas y escarabajos de alfombras. Así vemos que la lana, cuando decíamos en la primera clase que la lana es el 2%, está debajo del 2% de todas las fibras que existen a nivel mundial para hacer prendas, la lana hoy está en una situación donde detectó que para sostenerse vigente tiene que fortalecer en la comunicación sus cualidades. Y esas cualidades que decíamos de aislamiento térmico, de higroscopicidad, de que no se prenden fuego porque son resistentes al fuego, son todas las cualidades que no tiene ninguna otra fibra, ni de origen animal ni de origen vegetal.
Es así que se utiliza hoy la lana para prendas, para ropa interior, para medias, para camisetas, para distintos tipos de prendas que utilizan andinistas. Estos jeans que ven en la foto son jeans australianos donde se mezcla la tela del jean con lana para que sea más calentito en el invierno. Los australianos usan camisas que también están hechas con lana. Y también tiene usos que tienen que ver con la decoración y con la estética. Una vez de hablar de sus propiedades diferenciales, tenemos que conocer cuáles son las características de importancia para su comercialización y procesamiento. Y acá nos vamos a encontrar con esta paradoja de la calidad. Muchas veces decimos, es de buena calidad. ¿Quién define la calidad? La calidad la define el final comercial que le voy a dar al producto. Una lana gruesa de origen criollo puede ser de buena calidad porque mi fin es hacer una alfombra. Si yo esa lana gruesa la tuviera para vender lanas finas o porque tengo el objetivo de vender la lana con el mayor valor comercial a mercado, va a ser de baja calidad. Comencemos por el principal factor que determina el precio, que es la finura, el diámetro de la fibra de lana, que está determinado por la raza, es decir, merino, más fina, la más fina de las razas. Por el sexo, las hembras tienen lanas más finas que los machos. Por la edad, los animales más jóvenes son más finos. Entonces siempre la cordera va a ser más fina que el cordero más fino que la borrega más fina que el borrego más fino que la oveja más fina que el capón y el capón más fino que el carnero. Y acá aparece algo interesante que es el estado fisiológico y el angostamiento de preñez y lactancia. Durante la gestación, dijimos que en el último tercio de gestación es un momento clave en el ovino. Cuando hay una restricción nutricional severa, se da un angostamiento más severo. Pero de todas formas, cuando hay preñez, todos los nutrientes maternos van destinados al crecimiento fetal. Por lo tanto, la oveja resiente su propia producción de lana y empieza a generarse una fibra que es más fina que lo habitual. Eso genera este angostamiento de preñez, que cuando hay una penuria alimenticia se agrava aún más. Esto vamos a verlo después asociado a la clase de esquila preparto, pero lo que incrementa es también la participación de fibras quebradizas, porque cuando se somete a tracción, esta fibra se corta por ese punto y disminuye el valor de la fibra. Y luego la sanidad. La sanidad es otro de los factores que va a afectar la finura de la lana. ¿Cómo se mide la finura? Bueno, hay distintos métodos que tienen que ver con el laboratorio. En esta foto lo que vemos es un OFDA, que es una medición directa y rápida. Es un aparato que se puede llevar a la esquila y se puede utilizar para evaluar animales durante la esquila. Y luego está la valoración indirecta, que es a través de las ondulaciones por pulgada. Lo que hacemos es estimar la finura. Esto se utiliza a ojo para evaluar animales en una exposición, en el momento de la esquila para realizar la clasificación, pero siempre para valorar la lana se necesita el valor del método directo. El rinde en lavado es la relación entre la lana sucia y la lana limpia. Es un 20% del precio. El rinde varía entre las razas y zonas de producción. Por lo general podemos decir que el rinde al lavado aumenta con el diámetro. ¿Por qué? Porque tiene menos suarda. Por eso está esa diferencia. Entonces las lanas merino que tienen más suarda van a tener menos rinde al lavado que una raza Lincoln que tiene mucha menos suarda y puede llegar hasta un 70%. De todas formas, con manejo y selección es un factor que se puede modificar. Los tipos de lana, vamos a ver acá lanas de barriga, lanas de garras, lanas de cascarria.
Fíjense cómo cuando hablábamos en la presentación anterior de la contaminación con pelo, todos estos pelos bien blancos, lacios, que evidentemente son más gruesos, bueno, justamente son pelos, son todas fibras meduladas. Esta lana de barriga, bueno, es una lana de un animal criollo con un alto porcentaje de fibras meduladas, mucha presencia de pelo. Y acá la zona de cascarria, que es toda la lana de los cuartos de la zona trasera que está contaminada por orina y por bosteo. Cuando veamos clasificación de lanas, veremos que esto se clasifica como vellón. Y acá hablamos de rinde, ¿sí? Entonces el rinde era la diferencia entre el peso del vellón sucio y el peso del vellón lavado. Acá se perdió la suarda en este merino y nos queda la lana lavada. Y esa lana lavada para la industrialización pasa por un paso más, que es el peinado. Y de esa forma se presenta. Con esas lanas peinadas se forman los tops, que es la forma principal en la cual en Argentina la industria exporta la lana. Y nos vamos al largo. Hablamos de 3 factores principales que definen el precio. La lana, el rinde al lavado, perdón, el diámetro, el rinde al lavado y el largo. El largo es el 10% del precio. Determina el destino de esa fibra, si va a ser para prendas finas, para paños. Las fibras más largas son las que generan hilos con mayor resistencia. Por lo tanto, esas fibras que son más largas, que tienen más de 5 o 7 centímetros, pasan por 2 procesos, por el cardado y luego por el peinado. Del peinado se generan los tops como último producto. Las fibras que son más cortas que 5 centímetros solamente pasan por el cardado, que es una paralelización de la fibra, y se destinan para la elaboración de este tipo de productos. Para el cardado se utilizan fibras cortas y generan un tejido grueso de una superficie difusa debido al grosor y al peso de las hebras. A peinado van las fibras que superan los 5 a 7 centímetros y lo que hace es que se utilicen fibras de longitud uniforme, medianas o largas, generando una superficie lisa y de menor espesor debido a que las fibras que utilizan son largas y delgadas. Acá vemos otras imágenes de cardado. Recuerden que dijimos que son fibras cortas, generalmente también son fibras más gruesas. Y peinado. Y finalmente el producto del peinado, una vez que se van armando estas bobinas que constituyen los tops, y estaríamos en el final de la cadena de exportación en nuestro país. Otro factor, hablamos de 3 factores principales, pero después hay toda una serie de factores que vamos viendo ahora que también definen el precio. Todos estos son valores que yo envío una muestra al laboratorio y la muestra al laboratorio me va a dar el valor de finura, de rinde al lavado, de largo, de resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción es qué fuerza hay que realizar hasta que la fibra se corte. Y generalmente se corta donde sucedió este angostamiento de la preñez, y eso lo que hace es disminuir el valor porque esa fibra no va a poder ir a peinado, va a ir solo a carda. Por eso es un valor importante y que para entenderlo se asocia a la finura. Yo puedo tener fibras muy finas pero con muy poca resistencia a la tracción. También puedo tener fibras finas con poca resistencia a la tracción por cuestiones ambientales y a su vez con un alto porcentaje de médula, porque es una fibra donde hay mucha contaminación de pelos, no se hizo selección, se compró un carnero que tenía otra finura y realmente no se revisó que estaba muy contaminado con pelos, y lo que genera después es una dispersión en el valor de la producción de lana. El color de la fibra de la lana tiene que ser blanco. La lana es blanca. Se pone amarilla por la oxidación de las cistinas, de las proteínas azufradas que componen la lana, y por el uso de productos químicos. Por lo tanto, el color debe chequearse qué es lo que define ese color, si es el origen genético del color o hay problemas ambientales que varían en color. El uso de productos químicos que no son aptos para el lanar y que no se van al lavado, la zona de la lana que está más amarilla por presencia de
de orina, por ejemplo. Luego el carácter. El carácter es el grado de definición del rizo en la mecha, y este es un valor que no nos importa para producir lanas finas, pero sí nos importa, por ejemplo, para la producción de alfombras, porque está relacionado a la voluminosidad, al bulk, que genera esa sensación de confort de una alfombra que sea mullida y que sea agradable de pisar. También tiene que ver con que se pise y luego esa manifestación de la elasticidad de la lana, que la alfombra vuelva a tomar su posición original y no queden las huellas marcadas. La suavidad, y este es un factor importante, la suavidad está determinada por el número de fibras que superan las 29 micras. Cuando analizamos un laboratorio, también vemos el coeficiente de variación de la finura, y cuando vemos que esa curva es muy acampanada, vamos a darnos cuenta de que hay un alto porcentaje de fibras por encima de los 29 micras, y lo que genera es una contaminación. Las fibras van a tener menos valor porque son fibras que pican. Las fibras de más de 29 micras pican. Se llama prickle factor o factor de escozor. Luego está la medulación, que ya hablamos. La medulación, si bien es un factor deseado para alfombras, para producir lanas finas, es decir, si yo estoy trabajando con merino en Patagonia, no voy a querer tener fibras meduladas ni un porcentaje elevado en un análisis de laboratorio. Y luego materia vegetal y contaminación. Cuando es muy alta la contaminación de materia vegetal, también disminuye el valor del lote de la lana. Acá vemos algunas impurezas que contaminan el vellón, por ejemplo el ajo. Y si vemos cómo es la cadena del agregado de valor en las lanas, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los resultados de la producción, todo este rinde, finura, largo de mecha, resistencia, no dejan de ser todos factores que influyen en la lana hasta que la lana se va del galpón de esquila. Es decir, que todos tienen que ver con desde el momento en que ese animal se gestó hasta que está teniendo su esquila. En el procesamiento se va agregando valor, lavado, peinado, hilado, tejido, acabado, hasta llegar a una prenda que tiene estas cualidades finales. Por lo tanto, estas características de rinde, finura, largo de mecha, resistencia, contenido vegetal, contaminantes, medulación, nos va a definir el destino de la lana, el destino a nivel de prenda, porque lo que van a definir estas características son sus cualidades para el producto final. Ahora acá les pongo los links para que revisen y para que puedan mirar un video de ProLana, que es una introducción a la clase que viene. Por favor, mírenlo. Y vemos en esta página de ProLana, entramos, vamos a informes de mercado, y lo que nos aparece en la semana del 24 de abril, que es el último informe, son los valores de las lanas finas. Dijimos que la lana vale por finura y rinde al peine. Entonces, por ejemplo, yo soy un productor patagónico, tengo lana esquilada en el preparto y quiero ver cuánto vale hoy mi lana si la estuviera vendiendo. Estamos en un momento en que el mercado, por toda la crisis mundial, el mercado de la lana bajó muchísimo. Estas lanas el año pasado estaban en $7 y hoy fíjense, una lana de 22 micras y 60% del rinde del peine para un merino está en $3,82. Eso es todo en este caso que correspondía a merino o a un corriedal fino, ¿sí? 24 y medio es un corriedal muy fino. Pero en su mayoría esto es todo merino. Utiliza la lana, ¿sí? Ideal fino, el ideal habitual, el corriedal de 27, de 28 y medio, de 30 y por último el Romney Marsh. Y diferentes rindes al peine. Y fíjense que en este caso los rindes al peine son más altos arriba por la raza, ¿no? Dijimos, razas más gruesas pueden tener rindes al peine más altos o rinde al lavado. El rinde se puede evaluar al lavado o al peinado. Y en el caso del litoral, esto de llegar al 72,
tiene que ver con características ambientales. Llueve más, la lana está más limpia. Y en las no patagónicas, Buenos Aires, acá vemos de vuelta cuáles son las razas que predominan en provincia de Buenos Aires, Corriedal y Romney. De estas se comercializa la lana. Esto quiere decir que las carniceras generalmente la lana no es un producto que se comercialice en gran volumen, que no ha justificado tener una grilla de prolana. Y cómo varían los precios en función del rinde y de la finura asociada a la raza. Así que si cerramos un poco esta clase, vamos a decir que la lana es producida por un folículo primario secundario. Los folículos primarios pueden producir distintos tipos de fibras y más gruesas. Los folículos secundarios producen fibras más finas y no meduladas, es decir, lana. La densidad y finura del vellón está determinada por la población de folículos secundarios. La maduración de los folículos secundarios es dependiente de la nutrición posparto. La fibra de lana está compuesta por cutícula y corteza. La corteza está compuesta por una proteína azufrada que es la queratina. Puede existir médula. Todas aportan a las cualidades de la fibra de distinta manera. A veces generan ventajas y generalmente desventajas en el caso de la médula en las lanas finas. El diámetro es la principal característica que determina el valor de la lana y el largo determina su destino textil. Entonces, miren esta foto, un carnero merino con muy buen largo de mecha, con una fibra muy fina. Ese carnero debe tener 19 micrones. Por lo tanto, va a tener una fibra que, si volvemos a la grilla de prolana, va a estar en uno de los valores comerciales más elevados. Y acá vemos un animal criollo, donde hay mucha presencia de chilla, de pelo. Por lo tanto, esta va a ser una fibra gruesa, muy medulada, pero que tiene el potencial de tener otro destino comercial, que es, por ejemplo, para el uso de alfombras. Por lo tanto, si preguntamos ¿con quién nos quedamos? La respuesta va a ser depende. Depende en qué ambiente estoy, depende del perfil de productor, depende de qué cadena de comercialización puedo abastecer y depende también del valor sociocultural. El criollo es un animal que está en muchas zonas de nuestro país arraigada a características propias de los productores y los productos que se pueden generar apuntan a un producto distinto. Por lo tanto, si hablo de calidad, la calidad de los dos va a ser buena en función de qué, de qué mercado abastezco. Si hoy yo simplemente lo valoro por el precio, voy a quedarme en las lanas finas. Pero si yo valoro la calidad por el destino comercial, sé que hay distintas posibilidades en función de la raza, del ambiente y el tipo de productor.